Es un gozo y una bendición poder empezar este año. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pasaron? Bien, ¿qué tal sus primeros días? Bien. Ya empezaron a ver si van a ser soldados del Señor este año. Y estamos arrancando. Realmente creo yo de que es bonito cuando iniciamos año. O sea, yo sé que de repente se siente como el bajón de decir todo el movimiento, todas las luces, la comida, la fiesta. Pero creo yo que eso lo motiva bastante a uno a poder decir, bueno, a partir de enero, yo creo que todos manejamos una perspectiva de iniciando año, vamos a tomar otras decisiones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y realmente es bueno. Y yo creo que una de las primeras decisiones que debemos de tomar es estar en la casa del Señor, acercarnos más a Él, porque Dios siempre tiene planes para nosotros. Amén. Deme un segundo, por favor. No estaba soportando el ventilador que sonaba como grillo ahí adentro. Vamos a entrar en esta noche en materia a este primer mensaje de día viernes. Es que les quiero pedir que abran sus Biblias en el libro. Este libro les puede costar a algunos encontrarlo, así que esténse en pila. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Ahí en su asiento vamos a leer únicamente dos versículos, 15 y 16. Libro de Génesis capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: y Agar dio a luz un hijo, Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad y en tu misericordia, Señor, tú nos has concedido empezar un año, Señor. Yo bendigo a cada uno desde ya de mis hermanos y hermanas que han dispuesto, Señor, en su corazón verte como prioridad en este año, Señor. Que tú seas tomando en cuenta este esfuerzo, esa disposición que hay en sus corazones, Señor. Que la palabra pueda hacer rema nuestras vidas, Señor, y que nuestros corazones puedan encontrar esa luz que necesita, ese aliento, esa fuerza, Señor, y nuestro espíritu pueda ser llenado a través de tu espíritu. Yo es que mientras yo enseño, el Espíritu, mientras yo hablo, el Espíritu Santo enseña, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar esta historia que hemos oído en más de alguna ocasión acá, quizás, y lo han predicado tanto hermano Roberto como nuestro pastor. Pero hacía eco nuevamente antes de finalizar el año respecto a este personaje que acabamos de ver acerca de Agar. Para poder, antes de introducirme al contexto, quiero yo que podamos analizar por un momento que el Dios que nosotros tenemos, definitivamente no hay nada que se compare a Él. Es el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. O sea, siempre podemos ver de que sí hay otra gente que quiere imitar de cierto modo un título o una grandeza como lo es de Dios. Sin embargo, Él está muy por encima de todo lo que existe. Entonces, debemos de considerar este hecho de que no hay nada sobre Él, no hay nada ni nadie encima de Él. Entonces, a este Dios al que nosotros buscamos, al que nosotros creemos,
Muchos ya a considerar de que quizás es exclusivo y realmente no lo es. Dios no es un Dios que decidió únicamente estar con un grupo de gente, sino manifestó su gracia a través de su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. La salvación está realmente disponible para todo aquel que decida creer, recibirlo. El pueblo judío tenía la percepción de que, si bien es cierto, es el pueblo escogido de Dios, sin embargo no es el único pueblo con el cual Dios se comunicaba. Obviamente había un trato especial, y nosotros lo podemos ver en la Biblia y en las cosas venideras. Sin embargo, Dios siempre se manifestó, y la idea de el pueblo escogido de Dios era que a través de ellos la luz de esperanza pudiera expandirse a todas las naciones. Sin embargo, pareciera de que Dios también decide hacer algunas excepciones. Yahweh, como más se le conoce en el Antiguo Testamento, vemos de que se aparece a personas que eran las menos probables, eran las menos pensadas, las menos que uno podría imaginarse Dios revelándose, como lo es el caso de ver planes de Dios, por ejemplo, para Rahab. Podemos ver la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla con esta mujer cananea, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, personas que estaban fuera de aparentemente el círculo especial de los escogidos de Dios, y Dios igualmente les revela un propósito, les revela un plan. Entonces, definitivamente Dios siempre quiso extender su bendición a través del pueblo judío, pero en más de alguna ocasión, como les decía, Dios intervenía con planes y con personas en específicas. Y este fue el caso de esta mujer llamada Agar. Y hoy sí vamos a entrar un poco en contexto de quién es esta mujer. Nosotros podemos ver a través de la Escritura, y vamos a ir viendo el capítulo que habla más en esencia de ella. Agar, para entender, no viene de la familia de Abraham como tal, sino que ella es una esclava que residía, que de su nacionalidad era en Egipto. Nosotros vemos de que muy probablemente en un viaje que tuvieron Sara y Abraham cuando fueron a Egipto por cuestiones de hambruna que había, ellos deciden adquirir a esta joven porque realmente no era una persona adulta, sino que era alguien que muy probablemente tenía muy corta edad, y deciden adquirirla como su esclava. Entendamos dentro del contexto cultural que eso era un poco común hasta cierto punto, de adquirir personas no como empleados, sino como esclavos. Y este fue el caso de esta mujer, Agar. Entonces, en su estancia en Egipto, la adquirieron. Muy probablemente existen dos hipótesis o dos teorías, de que quizás en una casa donde se vendían esclavos, Abraham y Sara, siendo ya de avanzada edad, ven gracia en esta joven y deciden entonces adquirirla. Por una parte está esa teoría. La otra teoría dice de que era posiblemente una de las concubinas de Faraón, y por lo tanto, como Abraham y Sara mantuvieron comunicación con el Faraón, halló gracia delante de él, y él decide entregarla por esclava a su concubina. Independientemente, son datos que quiero que nada más lo pensemos con el fin de empatizar las posibilidades de dónde es que ella provenía. O sea, una mujer que
realmente, sin conocer a Abraham y Sara, estaba viviendo ya como esclava. Entonces vienen unos extraños, toman a esta mujer y se la llevan a una tierra extraña, a una cultura extraña, lejos de su familia, lejos de sus amistades. Yo creo que nadie en su sano juicio pensaría haber nacido para vivir de esclavos de otras personas, pero este fue el caso de esta mujer. Muy posiblemente, y de hecho nosotros podemos ver de que una mayor interacción que hubo con Agar era respecto a Sarai, era como que más esclava de Sarai, probablemente para ayudarla en los asuntos cotidianos, del quehacer, del día a día. Y en esto nosotros sabemos, en este punto y en este capítulo, de que Abraham aproximadamente tenía unos 80 años y Sara tenía 70 años. Entonces, vuelve a pensar en esta mujer como alguien que no tuvo opción, que no tuvo la decisión de escoger acerca de qué iba a dedicarse. No es que en ese tiempo hubieran demasiadas opciones, sin embargo creo que esclavitud era una opción que nadie se esperaba en ese momento, pero aún así nosotros vemos de que ella fue forzada a estar trabajando con Abraham y con Sara. Sin embargo, antes de empezar todo este asunto de Agar, cuando esta mujer sale en escena, esta sierva, esta esclava, Dios ya había dado una promesa a Abraham respecto a que él iba a ser padre de multitudes. Dios le habla a través de una visión a Abraham, y usted ya conoce acerca de esta práctica que tuvo Dios con Abraham. Sin embargo, para Abraham era un poco cuestionable, risible, de duda, cómo alguien de tanta edad pudiera llegar a tener hijos. Primero por su edad, y porque muy probablemente ellos ya estaban conscientes de que no podían tener hijos. Digo, ya alguien con esa edad tendría que tener ya experiencia para saber si puede tener o no tener hijos, ¿sí? Y sin embargo, ellos como pareja estaban conscientes de que era algo difícil, a pesar de que Dios ya le había dado esta promesa directamente a Abraham. Pero y con todo esto, dentro de esta promesa aparece esta mujer en escena, y es donde vamos a entrar un poco más a detalle. Quiero que vea Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Entonces aquí vemos primero una expresión de ella: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, a pesar de que ella sabía de que había una promesa de parte de Dios para Abraham, ella quizás consideraba de que no era parte de la promesa. De que ha de haber dicho quizás, bueno, la promesa fue para mi esposo, que él iba a tener hijos, porque quizás no era conmigo. Quizás él va a ser padre de multitudes, pero yo no voy a ser madre de multitudes. De alguna manera quizás Dios quiere cumplir ese propósito, y ya pasaron varios años desde que Dios habló y no ha sucedido nada. Entonces vemos en ella, en Sarai, una actitud de dolor con estas palabras. Primero, porque ella sentía dolor por una esperanza que había tardado un tiempo atrás, y se había enfermado su corazón de dudas, de incertidumbre, de cosas negativas. También probablemente podemos ver en Sara el dolor de una oración no contestada. ¿Quién no se ha llegado a desesperar y a decir: Señor, ¿hasta cuánto voy a estar pidiendo por algo y yo no veo mi respuesta, yo no veo un resultado, yo no veo que las cosas cambien?
Es muy probable que en ese tiempo uno empiece a decaer, empiece a sentirse agotado. Luego también podemos considerar de que ella, y más en este tiempo donde se consideraba que una mujer era bendecida por tener hijos, y para ella era un poco difícil aceptar de que Dios mismo les hubiera hablado. Probablemente no hubieran conocido el caso de otra persona a la que Dios se le manifestara hablándole y dándole una palabra. Y aún habiendo escuchado de parte de Dios directamente de que ellos iban a ser bendecidos con hijos, el no ver eso, el no cargar en sus brazos un bebé, probablemente para ella empezó a sentirse destrozada. Entonces, el dolor de culpar a Dios por ese problema que estaba teniendo de esterilidad. Y muchas veces quizás podemos llegar a nosotros a entrar a un pecado de incredulidad y vamos cargando con ese dolor de Dios no me ha contestado. Entonces, vemos de que al no ver nada claro, Sarai dice, bueno, ya que Dios no nos da a nosotros una respuesta, le vamos a ayudar a Dios. Y le dice a Abraham, bueno, ve y acuéstate con la esclava. Entonces, aquí vemos definitivamente una actitud negativa de parte de Abraham, por el hecho que en lugar de él como cabeza de hogar decirle, no, vamos a orar, no, tú eres mi esposa, yo me debo a ti, él decide aceptar. Bueno, ya que mi esposa dice, si a ella no le molesta, no hay problema. Y en ese tiempo, aunque usted no lo crea, también era un poco común que si una mujer no podía quedar embarazada, alguien de los siervos podía ocupar el vientre. O sea, eso de vientre de alquiler no es nuevo. Eso viene desde hace unos 4,000 años, para que se haga la idea. Entonces, era algo común hasta cierto punto, y esto fue lo que sucedió. Abraham, bien mandado, en lugar de ser buena cabeza de hogar, decide aceptar la petición. Ahora, piense nuevamente en Agar, una joven en una tierra extraña, con personas extrañas, recibiendo órdenes sin poder decidir qué hacer con su vida. Y no solo eso, ahora su ama, Sarai, le dice, ok, acuéstate con este señor de 80 años, porque quiero que te dé un hijo. Quiero que mire este cuadro, el gran patriarca Abraham, estando con una joven. Sí, el contexto, pero también no se ve bien. Y quiero que lo veamos desde el punto de Agar, porque nosotros hablamos de que Abraham y Sara fueron probados. Si la prueba que estaba pasando Agar en ese momento no era nada fácil. Entonces, luego de que sucede esto, de que en más de alguna ocasión tuvo que acostarse con Agar, Abraham, vemos de que llega el punto en el que sí quedó embarazada, y ahí se confirma que el problema no era Abraham, que no podía tener hijos, era Sara. Sí, ahí le quedó más que claro. Sin embargo, para Agar, cualquiera puede decir, bueno, ya está embarazada del patriarca, del hombre, del jefe de la casa. Ella no subió de rango. Porque no es que Sarai le haya dicho, bueno, hazla una concubina tuya o hazla como esposa y así nos compartimos. No. Era embarazarla y el hijo que salga de ese estómago, de ese vientre, va a ser mío. Ese era el trato. La esclava siguió siendo esclava, siguió siendo únicamente una sierva. Entonces, cuando sucede esto, aquí viene la novela Amigas y Rivales. Porque Agar empieza a ver
de menos a Sara, porque está diciendo, bueno, entonces la bendecida y favorecida soy yo. Y decide entonces, dice que comienza a ver como con desprecio a Sara. Y Sara, una mujer de 70 y pico de años, viendo que la otra se embarazó y ella no, y usted se imagina, ¿no? O sea, si ahí le quedaba un cabello negro, ahí le terminó de hacer canas. O sea, Sara ya estaba desesperada, Sara ya estaba como que, bueno, ¿y esta vieja qué se cree? Pues, y sigue siendo una esclava. Sin embargo, en la percepción de Agar fue como yo gané, pero Sara dijo, no mamita, aquí quien manda soy yo. Y se fue a quejar con Abraham y le dice, mira, yo no la soporto, le dice. Y dice la Biblia que Sara empieza a hacer la vida de Agar insoportable. Insoportable. Quizás Sara le decía, mira, necesito que vayas a hacer lo otro. Estoy embarazada. Tienes que cuidar a este hijo que es de tu esposo. No sé qué tipo de actitudes pudo haber tenido. Sin embargo, sí es claro y evidente que la Biblia dice de que empezó a hacerle la vida insoportable. Luego, al encontrarse Agar de que ya no podía más con esta situación, después de quién sabe cuánto tiempo, ella decide tomar la iniciativa y tomar una decisión por sí sola, algo que tenía años probablemente de no tomar, de algo que ella había visto que no le correspondía, pero decide tomar una decisión, y esa decisión propia fue que decide huir de la casa donde estaba con Abraham y Sara. No sé en medio de qué nerviosismo, porque ella, como les digo, no tenía el derecho de reclamar, no tenía el derecho de escoger, de elegir, pero ella en ese momento dijo, me voy. Me están haciendo la vida demasiado insoportable. Luego nosotros vemos en la Biblia que luego de caminar un par de días llega a una fuente de agua. Y ahí se le aparece el ángel de Jehová. Mira lo que dice Génesis 16, 8. Lo puede ver en pantalla, Génesis 16, 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Nos detenemos ahí. Me llama la atención cómo es que Dios puede hacer apariciones tan inusuales, porque vemos que la primera vez que Dios se revela como una preencarnación, como el ángel de Jehová, no se le reveló primero a Noé. De hecho, no fue ni siquiera a Abraham de la forma en la que a ella se le reveló, sino que una mujer, madre soltera, con problemas de orgullo y probablemente muy maltratada, fue la primera que recibió una visitación del ángel de Jehová descrito en la palabra del Señor. Wow. Imagínese eso. Alguien que no era del pueblo escogido de Dios, alguien que simplemente estaba huyendo de sus amos que la maltrataban porque ella estaba embarazada. Y Dios decide presentarse como a través del ángel de Jehová y le hace esta pregunta. Es increíble porque usted sabe de que en la cultura egipcia ellos no tenían ni conocimiento de Dios. Probablemente con Abraham y Sara habrá escuchado algunas cosas acerca del Dios que ellos creían. Sin embargo, esta visitación del ángel de Jehová cambió por completo. No fue a Abraham, no fue a Enoc, no fue a Noé, fue a Agar. Y esta pregunta es muy importante. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y esa es una pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche usted y yo. ¿De dónde viene usted
y hacia dónde va. Porque, no me va a decir, mire, yo vengo del trabajo, yo vengo de mi casa. No nos referimos a eso en este momento. Nos referimos a que venimos de un 2024, pero ¿qué pasó en el 2024? ¿Qué clase de situaciones nos vimos envueltos en el año pasado? ¿Qué estilo de vida fue la que llevamos? ¿Cuál fue el resultado y los frutos que dimos delante del Señor este año que acaba de pasar? Y entonces vemos de que Agar no tenía una respuesta clara, o más bien a través de esta pregunta le hizo reflexionar de todo el sufrimiento, de todas las cosas difíciles que había pasado. Y a pesar de estar huyendo, ella no sabía para dónde iba tampoco. No tenía un destino. Y eso es muy peligroso, que nosotros queramos iniciar un 2025 sin tener planes, sin tener propósitos, sin poner a Dios en las cosas que queremos hacer. Necesitamos contar con ayuda del Señor y decirle: Señor, nada de lo que yo haga, quiero hacerlo sin que tú me guíes. Y es necesario y es importante que nosotros podamos reflexionar de dónde vengo y a dónde voy. Porque estas dos cosas nos pueden, al darle respuesta a estas dos preguntas, nos pueden ayudar de librarnos de grandes problemas. ¿Por qué? Porque cuando entonces uno empieza a ser consciente de que el año pasado pudo haber sido mejor, de que pudimos haber tomado decisiones diferentes, empezamos a tener una mirada y hacer cosas de manera que ya no tengamos el mismo resultado. No podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted espera respuesta de Dios, pero usted está orando de la misma manera que oró el año pasado, probablemente no va a haber la respuesta del Señor todavía. Si usted dice: yo voy a servir sí, por lo menos, o hacer esto para agradar a Dios por lo menos, probablemente usted no va a ver un resultado diferente. Es importante y es necesario que nosotros determinemos qué vamos a hacer este nuevo año. Y Agar en ese momento pensó que venía de un lugar terrible, que no venía de ninguna parte y no sabía para dónde iba, pero sin embargo el ángel de Jehová tenía un plan. Y les aseguro en esta noche de que si usted está hoy acá, es porque Dios tiene un plan para su vida, para su familia, y Dios no se ha olvidado de usted. Viene este ángel de Jehová y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En otras palabras, el ángel del Señor le dijo que se arrepintiera, que aguantara, que soportara un poco más. Sin embargo, no solamente era el hecho de una dirección de volver a esa casa donde estaba siendo maltratada, sino que también hay una promesa que también le da. Y eso lo vamos a ver en el versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor, siempre del mismo capítulo, versículo 10 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, en esta visitación del ángel de Jehová, muy probablemente ella consideró de que esa fue la primera vez que alguien la buscaba a ella, le hablaba a ella sin una mala intención. Al hacerle esta pregunta, el ángel de Jehová le estaba dando a entender que a él le interesaba su historia. A Dios le interesa tu historia. A Dios le interesa
tus altos y tus bajos. Dios no solo quiere estar contigo en los momentos de abundancia, Dios también quiere estar contigo en los momentos donde sientes que vuelas bajo. Y entonces aquí sucede algo más en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ellas, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Por eso el mensaje de esta noche lo titulé El Dios que me ve. Porque esta expresión y esta palabra me hizo retomar esta historia, poderla leer, poder escudriñar un poco más y darme cuenta de que Dios en verdad estaba interesado en esta mujer. De hecho, podríamos considerar a esta mujer Agar como la primer teóloga, porque fue la primera en tener una revelación de parte de quién era Dios. Y ella puso el nombre según la manifestación que tuvo. En hebreo, el Roy, que significa el Dios que me ve. Ella se dio cuenta, a pesar de ser una extranjera de un pueblo no escogido, Dios se le revela y le da una promesa, porque dentro de ella estaba también como heredera la promesa que había en Abraham. Entonces, cuando nadie más le escucha y ve, Dios sí está y Dios sí le importa. Probablemente el año pasado no tuvimos el apoyo que esperábamos de algún familiar. Probablemente el año pasado no hubo alguien que nos estuviera diciendo, tú puedes. Quizás nadie te felicitó por el esfuerzo, nadie te reconoció el año pasado. Quizás tú dijiste del año pasado, híjole, ya no aguanto más. Pero hoy quiero decirte de que Dios sí te ha visto. Dios sí te ve. Dios no te deja, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ve de menos. Dios la importancia de entender que tenemos un Dios que nos ve, no es con una conciencia de decir, si hago algo mal, entonces Dios ya se la va a desquitar conmigo. No es de esa manera. No debemos de ver a Dios como el que tiene una vara para cada vez que nos vayamos a portar mal. Y a veces uno mismo se autoflagela en su corazón diciendo, es que a mí me va así por esto que hice. No, yo creo que me lo merezco, dice. Y a veces nos ha ido tan mal que nosotros consideramos de que Dios nos está constantemente castigando. Y realmente no es así. Más adelante nosotros vemos de que en efecto Agar llega a la casa nuevamente donde sus amos, le expresa acerca de lo que había pasado con este ángel de Jehová. Concibe a luz a Ismael. Dios que escucha, o Dios que escuchará, es el significado de ese nombre, Ismael. Luego nosotros vemos de que Sara tiene que aguantar la relación de Agar, de ver que tiene un hijo, Abraham, con esta mujer. Pasan aproximadamente 14 años luego, cuando Ismael ya tiene esta edad, Sara queda embarazada por fin. La promesa dada por Dios a los 100 años, cuando Abraham tenía 100 años, él y Sara tienen su primer hijo. Probablemente estaba en un cumpleaños, probablemente estaba en una fiesta, y llegó el punto en el cual ya Sara estaba teniendo a Isaac en sus brazos y se da cuenta de que Ismael estaba chungueando a su hijo. Y otra vez la actitud de Sara muy molesta.
y le dice otra vez a Abraham, mira, no la soporto. Abraham en ese punto era un poco más difícil porque ya había criado a Ismael como su hijo. Aún así él le dice, bueno, es decisión tuya, le dice. Pues que se vaya, le dijo. Y como uno de esposo obedece, ¿verdad? Al día siguiente, Abraham dice la palabra del Señor, como el capítulo 22, de que le prepara agua, comida, y fue que Dios te bendiga, ya no puedes estar acá. Y usted sabe que en ese punto, en la desesperación de Agar con su hijo, se van y andan caminando como errantes en el desierto. Llega el punto que quién sabe cuántos días, semanas habían estado en el desierto, ya no encontraban para dónde ir, ya la comida se les había acabado, pero más importante que la comida, el agua que se les había dado también ya se les había acabado. Llega un punto en el cual Agar entiende de que no iban a sobrevivir estando en el desierto. La Biblia dice de que ya ella muy débil, Ismael estaba muy débil, decide ponerlo por el lado de un arbusto. Ella se va lejos, dice la Biblia, que como a la distancia de un tiro al arco, para verlo y esperar nada más que muera y ella también poder morir en ese momento. Dice la Biblia de que en ese momento Ismael empieza a llorar. Y nuevamente aparece, pero esta vez fue la voz del ángel de Jehová desde el cielo. Y Dios nuevamente vuelve a decirle y a darle a entender de que Él la estaba viendo. Le dice, he escuchado el llanto de Ismael. Abre bien tus ojos, que ahí hay una fuente. Mira, Dios a veces nos permite que andemos errantes hasta un punto que sintamos que estamos en el desierto y que la provisión no va a llegar por ningún lado, para que Él se pueda manifestar como una bendición que de nuestras propias fuerzas no pudiéramos alcanzar. Dios hace cosas en el desierto. Si usted el 2024 estuvo como errante en el desierto, que usted dice, por más que intenté, no salió la mía, Dios ahí hace cosas. En ese momento, ella abrió los ojos y se dio cuenta que ahí a la par había una fuente de agua. Entonces, a raíz de esto, vemos de que pudieron tomar agua, pudieron retomar fuerzas y ahí se establecieron, no sé si siguieron caminando, pero lograron salir de esta condición de que ya iban a morir. Viene Agar, le consigue esposa a Ismael, a otra egipcia, y entonces vemos de que a raíz de esto y de la promesa que tenía de parte de Dios, Dios cumplió, porque también le dijo de que su descendencia no iba a ser tanta que no iba a poder ser contada. Y ahora en día vemos a los árabes que vienen siendo descendencia de Ismael, porque hay una promesa de parte de Dios. Y uno puede decir, no, pero es que al final de cuentas, ¿cómo es posible? ¿Y cómo está este conflicto? Miren, si aquí nosotros nos pusiéramos a sacar una conclusión, no vamos a encontrar una conclusión satisfactoria plenamente. Por una parte van a decir, la culpable fue Sara por haberle dicho que se acostara Agar con Abraham. Y otros van a decir, no, el culpable fue Abraham porque se dejó y le dijo que sí a la mujer y no perdió ganas y le hizo. Sí. Pero también puedo pensar, si Dios hubiera querido de desaparecerlos de la historia, lo hubiera hecho. A Dios no le hubiera costado decir, bueno, es el pecado de Abraham, aquí por andar de adelantado, pues que se mueran. O simplemente, bueno, que fructifiquen, pero lejos. Pero no, Dios mantuvo la promesa que le había hecho, aun cuando estaba en el vientre de Agar.
Entonces, para ir terminando, quiero que sepa de que en este año Dios va a estar pendiente de usted y Dios va a tener el cuidado de las cosas que a usted le hacen falta, de lo que necesita, de lo que anhela su corazón. Dios estableció un propósito desde que estaba usted en el vientre de su madre. Aunque su madre ya no viva, aunque usted no la quiera, aunque usted no se acuerde de ella, ese propósito de Dios está vigente para cada uno de nosotros. Por eso, este mensaje, si bien ha sido más como un relato de la historia, pero es para que podamos entender y conocer a ese Dios que nos ve. Sí, Dios nos ve, Dios te está viendo y Dios tiene los ojos puestos en ti porque sabe que tú lo puedes lograr. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.